Marina tenía 37 años y vivía en un pueblo pequeño llamado Valverde de la Vera, en la provincia de Cáceres. No era un lugar ruidoso ni glamuroso, pero era su hogar, el río Tietar cerca, los pinos que olían a campo, el autobús que pasaba frente a su ventana y un edificio gris de 3 plantas donde transcurría su vida monótona. Su marido, Diego, era un hombre siempre ocupado, viajando de Madrid a Sevilla, o a reuniones interminables. Marina ya estaba acostumbrada a su ausencia. A veces sentía que no era esposa, sino solo una parada en su agenda. Su casa era un santuario de silencio que se había vuelto ensordecedor. Su hijo, Álvaro, fruto de un matrimonio anterior, vivía con ellos. Tenía casi 17 años, era delgado y de mirada profunda, callado pero siempre sincero. No era un niño, y ella lo sabía demasiado bien. En esos momentos, el tiempo parecía jugar al escondite con ella, y Marina sentía que ya estaba perdiendo. Un domingo, cuando Diego canceló otro viaje por trabajo, Marina decidió invitar a Álvaro a dar un paseo. Vamos al río, hará buen tiempo y podemos relajarnos un poco. Álvaro asintió sin decir palabra. Subieron a su viejo Seat Ibiza y se dirigieron hacia el río Tietar, un lugar alejado de todo, donde el único sonido era el viento susurrando entre las hierbas y el agua cristalina fluyendo. Marina llevaba un vestido de algodón blanco, ligero, con finos tirantes que dejaban al descubierto sus hombros. El viento jugueteaba con el bajo de la tela, que acariciaba suavemente sus piernas. Sentía ganas de respirar con libertad, sin máscaras. Álvaro encontró un lugar a la sombra y extendieron una manta. Sacaron unas manzanas y bocadillos. Marina se quitó las sandalias y se tumbó boca arriba, cerrando los ojos mientras el sol calentaba su piel con dulzura. En su mente reinaba un silencio absoluto, sin pensamientos, como si hubiera olvidado cómo simplemente ser. Álvaro, ¿me puedes echar un poco de aceite en los hombros? Le pidió, ofreciéndole un pequeño frasco. No llegó bien, él no dijo nada, pero tomó el frasco con cuidado. Sus manos eran torpes, como las de alguien que teme hacer daño, pero emanaban calor. Comenzó a masajearle los omóplatos, bajando lentamente hacia la espalda que el vestido dejaba al descubierto. Marina contuvo la respiración, deseando que ese instante durara un poco más. ¿Puedes apretar un poco más?, susurró. Él obedeció, con delicadeza y respeto. Todo era perfecto, sorprendentemente real. No había espacio para pensamientos oscuros, solo la sensación de que alguien recordó que ella era mujer, piel, respiración, calor. No veía pecado en eso, sino una nostalgia por la atención perdida. En silencio, escuchaban el río, como si pudiera decirles lo que ninguno se atrevía a pronunciar. El camino de regreso fue tranquilo. Álvaro llevaba auriculares, pero Marina sabía que no escuchaba música. Ambos estaban sumidos en sus pensamientos. Ella miraba por la ventana, recordando no sus manos, sino su mirada, directa, sin juicio ni miedo. Una mirada limpia. Al llegar a casa, Marina tardó en dormir. ¿Por qué se sentía tan tranquila después de ese día? Algo había cambiado en su casa, silencioso pero palpable, como el viento invisible que se siente en la piel. Diego llegó tarde el sábado, cansado, con la camisa arrugada y la mirada pesada. Tiró la maleta en la entrada y solo encogió los hombros. Todo se ha vuelto a posponer. Estoy agotado. Pasó de largo sin rozar su hombro ni darle un beso en la mejilla, dejando tras de sí un rastro de polvo y café. Marina lo miró como a un desconocido. Álvaro estaba en el salón, mirando el móvil sin levantar la cabeza. Entre padre e hijo había una distancia fría que nadie parecía dispuesto a calentar. Marina se cambió su vestido por un camisón fino, beige, con tirantes delicados y encaje en el escote. No pretendía ser sexy, sino simplemente sentirse viva, recordarse que era mujer, no solo madre ni esposa. Álvaro lo notó, su mirada se demoró en sus caderas antes de que ella pasara junto a él. Buenas noches, susurró. Buenas, respondió él en voz baja. Diego se durmió rápido, seco, sin palabras, dándole la espalda. Marina escuchó su respiración y pensó en Álvaro, en sus dedos, en ese silencio cargado de significado. ¿Por qué la miraba así? ¿Y por qué ella no apartaba la vista? En la madrugada de un domingo caluroso, Marina, con un albornoz blanco y transparente que a punto estuvo de desatarse, escuchó pasos detrás de ella. Álvaro apareció, descalzo,
con el pelo despeinado y ojos somnolientos. «Buenos días, mamá», dijo, pero con una voz distinta, más profunda. «Buenos días», contestó ella, tomando un sorbo de té. Él se acercó, se plantó frente a ella, y Marina sintió su mirada deslizarse por su cuello y clavículas. El corazón le dio un vuelco incómodo, mordió su labio, fingiendo buscar azúcar. «Mamá, eres hermosa», declaró de repente. Las palabras flotaron entre ellos, como el vapor del té. No sabía cómo responder, era solo su hijo, pero había algo más en esas palabras. «Gracias», susurró, mirando por la ventana, mientras en la distancia ladraba un perro. El día transcurrió extraño, tenso. Marina se sorprendía ajustando el albornoz una y otra vez, mirando demasiado tiempo las manos de Álvaro, mientras Diego ni siquiera notaba la presencia de los dos en casa, absorto en su portátil, gráficos y llamadas. Era como si se desvaneciera de sus vidas. Por la tarde, Diego anunció otra salida. «Mañana viaje de trabajo a Barcelona, una semana». Marina asintió, como si fuera lo más normal del mundo. Álvaro no dijo nada, pero ella vio cómo enderezó los hombros, como si lo esperara. Aquella noche, mientras lavaba la ropa a mano en el pequeño baño, solo vestida con un conjunto de lencería azul celeste de encaje, un regalo para su cumpleaños que nadie había visto, escuchó pasos. Álvaro apareció en la puerta, con ojos de pájaro atrapado. «Perdona», murmuró, sin marcharse. Marina no se cubrió ni gritó, solo lo miró. Había algo inexplicablemente atractivo, incluso aterrador, en ese silencio compartido. Él se acercó y le tendió una toalla. «¿Has mojado aquí?», dijo señalando una mancha en el suelo. «Gracias», respondió ella, y sus dedos se rozaron. El contacto duró más de lo debido, y Marina no apartó la mano. Cuando Diego se fue, la casa pareció suspirar. El aire se volvió denso, cálido, como en un baño turco. Todo lo que antes se contenía, miradas, palabras, gestos, parecía ahora posible, inevitable. El sol de la mañana calentaba el suelo frío cuando Marina, con un conjunto de satén, pantalones cortos y camiseta de tirantes que dejaba entrever el pecho, entró en la cocina. Álvaro estaba allí, preparando café, solo con pantalones cortos y el pelo mojado. Su mirada no se apartaba. «Buenos días, mamá», dijo, y ella sintió como la tela se pegaba a su piel. «Buenos días», respondió, girándose hacia el fregadero. «¿Quieres café?», preguntó. Cuando ella se volvió, sus ojos estaban bajos, casi en su pecho. «Sí, con leche», dijo, y él dejó la taza frente a ella, rozándole el hombro con un dedo. «Tienes la piel de gallina», bromeó. Marina lo miró demasiado tiempo, demasiado cerca. El día fue extraño. Álvaro no se separó de ella ni un momento. En cada gesto y mirada había algo sin nombre, imposible de ignorar. Por la tarde, propuso volver al río. Marina dudó, pero aceptó. Al atardecer, con el agua reflejando el sol como mercurio, ella se puso un bañador negro de espalda abierta, viejo, comprado en Portugal. Se sentía como cuando era joven, pero ahora sentía también la intensidad en la mirada de Álvaro recorriendo su espalda y piernas. No dijeron nada, solo entraron en el agua tibia que parecía casi pegajosa. Ella preguntó con voz temblorosa: «¿Puedo abrazarte?». Ella giró y lo encontró cerca. En el agua, todo parecía más lento, más pesado. Su pecho casi rozaba el de ella. «¿Por qué?», susurró. «Porque no puedo seguir ocultándolo», respondió él, apretándola con fuerza, como si fuera su único refugio. Ella apoyó la mejilla en su pecho, respirando su piel, sintiendo su corazón latir. Sus manos recorrieron su espalda, más allá del bañador. El agua ocultaba todo, pero ella reconocía la verdad de ese abrazo. Al salir del agua, sus piernas temblaban. Él le ofreció una toalla, envolviéndola con cuidado. Sus dedos se demoraron en su hombro. «Mamá, te quiero», dijo en el coche, con voz temblorosa. «No sé cómo llamarlo, pero ya no puedo fingir». Ella exhaló, aceptando la verdad. En la curva antes de llegar a casa, puso las manos en su muslo. Él apretó sus dedos con firmeza. La noche era pesada, y la casa parecía contener la respiración. Algo iba a romperse. Dormía con una camisa fina, sin ropa interior, el cuerpo pegado a las sábanas. El reloj marcaba casi las 2. No podía dormir, en su mente resonaba su confesión: «Te quiero, pero no como un hijo». Se levantó, caminó descalza hasta la cocina, sirvió té, y vio que Álvaro entraba en pijama, sin camiseta,
con ojos brillantes y pasos silenciosos. ¿Tú tampoco duermes? Preguntó. No, hace calor. He pensado en ti todo el día, respondió, y ella siguió bebiendo en silencio. Él se acercó, la rodeó la mesa, se detuvo a su lado, muy cerca. Marina sintió el calor de su cuerpo. Mamá, si te vas ahora, lo entenderé. Pero si te quedas, no podré detenerme, susurró. El silencio se hizo ensordecedor. Ella apoyó la mano en su pecho. No me voy, Álvaro, dijo. Él deslizó los dedos por su muslo, lentamente, pidiendo permiso. La camisa se alzó mostrando su piel. Cerró los ojos, dejando que su respiración se acelerara. Entonces, desde el pasillo, se oyó un portazo. Diego había vuelto antes. Ambos se paralizaron. Un choque eléctrico recorrió sus cuerpos. Marina, la luz está encendida. ¿No duermes? Llamó Diego desde el hall. Ella retrocedió como si se hubiera quemado. Álvaro dio un paso atrás. Marina apretó el dobladillo de la camisa, con la voz temblando. No, estoy despierta. Ahora voy a ducharme, respondió él, alejándose. Se miraron, y en sus ojos vio el miedo, la necesidad, el dolor y la determinación de Álvaro. No podremos seguir fingiendo, susurró él. Marina no supo qué decir. Todo dentro de ella temblaba, las piezas rotas caían como cristales al suelo. Vete, dijo. Álvaro no discutió, pero antes de salir se volvió. Mañana al amanecer, en el embarcadero. Te esperaré. Si vienes, nos iremos juntos. Se fue. Marina quedó sola en la cocina, con las manos temblorosas. Diego apareció con el pelo mojado, en bata, la besó en la frente. ¿Estás temblando? ¿Todo bien? Preguntó. Ella asintió, mintiendo. Cuando se metió en la cama con él, su abrazo fue frío, como si una mano extraña reposara en su hombro. Miró el techo, contó respiraciones, esperando el amanecer. En la orilla del río, envuelto en niebla, con gaviotas y la madera del embarcadero crujiente bajo sus pies, Álvaro esperaba. Llevaba una chaqueta vieja y una mochila. Ella lo vio de lejos, y él la miró fijamente. Dio un paso hacia ella, pero el teléfono de Marina sonó. Era Diego. No contestó, pero su corazón se apretó. Miró a Álvaro, que le tendió la mano. La decisión estaba por tomarse. El sol empezaba a despuntar entre las montañas que rodeaban Valverde de la Vera, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Marina permanecía inmóvil en el embarcadero, con la mano extendida hacia Álvaro, que le esperaba con una mezcla de esperanza y temor reflejada en sus ojos oscuros. El aire fresco de la mañana acariciaba su piel, aún húmeda de la noche anterior, y el aroma a humedad del río se mezclaba con el olor a pinos, creando un ambiente casi onírico. Un leve crujido detrás de ella la hizo girar. Diego apareció en el sendero que conducía al río, con la camisa desabrochada y el rostro marcado por el cansancio y la desesperación. Sus ojos buscaban a Marina, pero en cuanto vio a Álvaro, su expresión se tornó en una mezcla de ira contenida y tristeza profunda. ¿Qué haces aquí tan temprano, Marina? La voz de Diego sonaba ronca, como si estuviera luchando contra un nudo en la garganta. Ella apretó los labios, sin saber qué responder, mientras Álvaro apretaba su mano con fuerza, como queriendo transmitirle seguridad. Estoy aquí con Álvaro, dijo finalmente, con voz firme pero temblorosa. Porque hay cosas que ya no podemos esconder. Diego tomó un respiro hondo y se acercó, pero no tocó a ninguno de los dos. Sus manos temblaban ligeramente, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de dolor y resignación. Esto no puede pasar, Marina. Somos una familia, tienes que recordarlo, susurró, casi suplicando, pero en ese instante, una figura apareció entre los árboles, una mujer de mediana edad, con el pelo recogido en un moño y una mirada dura pero compasiva. Era Carmen, la vecina y amiga de la infancia de Marina, conocida en el pueblo por su lengua afilada y su corazón generoso. Pero qué escena más bonita, exclamó con ironía, acercándose con paso firme. ¿Esto es lo que llaman amor familiar en Valverde? Me parece más bien un drama de verano barato. Marina sintió que el calor subía a sus mejillas, pero también una inesperada fuerza al ver a Carmen allí, como un recordatorio de que no estaba sola. Carmen, no entiendes. Intentó explicar Marina, pero la vecina la interrumpió. Claro que no entiendo. Nadie entendería esto, porque es un lío que podría hacer que hasta el río Tietar se seque de vergüenza. Pero si vas a dejar que esto siga, al menos que sea con los ojos abiertos,
y no escondiéndote en las sombras como siempre. Diego miró a Carmen con una mezcla de sorpresa y agradecimiento, mientras Álvaro estrechaba aún más la mano de Marina, como si fuera un ancla en medio de la tormenta. De repente, un ruido seco resonó en el bosque cercano. Todos se volvieron hacia el origen del sonido, pero no vieron nada. Solo el susurro inquietante del viento entre las hojas. ¿Quién anda ahí?, preguntó Diego, con la voz tensa. Nadie respondió. El silencio volvió a apoderarse del lugar, más espeso y pesado que antes. Marina sintió que algo invisible se deslizaba entre ellos, un secreto oculto en las sombras del río y los árboles. Algo que no podía ni debía ser revelado aún. Con una última mirada a Diego y a Álvaro, tomó una decisión. No puedo seguir así, dijo con determinación. Mañana empezaré a buscar respuestas. Y esta vez, no estaré sola. Mientras el sol ascendía y pintaba de oro las aguas del Tietar, los tres permanecieron allí, atrapados en un momento que cambiaría sus vidas para siempre. Pero en el fondo, Marina sabía que lo peor no había hecho más que empezar. ¿Y si el río guarda más secretos que los nuestros?, susurró ella para sí misma, mientras una sombra se deslizaba silenciosa entre los árboles, observándolo sin ser vista. La mañana siguiente en Valverde de la Vera se despertó con un aire denso y cargado, como si el propio pueblo presintiera la tormenta que se avecinaba. Marina salió de casa antes del amanecer, vestida con unos vaqueros ajustados y una blusa de lino color marfil que dejaba entrever la curva suave de su cuello y la delicadeza de su piel. Llevaba el cabello suelto, ligeramente ondulado, y un colgante sencillo de plata que siempre había sido su amuleto. Sus ojos, habitualmente cálidos, brillaban con una mezcla de determinación y ansiedad contenida. Caminó por las calles empedradas, esquivando saludos y miradas curiosas de los vecinos que, como siempre, parecían saber más de lo que decían. La plaza del pueblo, con sus bancos gastados y la fuente central, estaba vacía, salvo por un anciano que alimentaba a las palomas con migas de pan. Marina se dirigió a la biblioteca municipal, un edificio pequeño pero acogedor, donde sabía que podría encontrar información sobre el pueblo y sus alrededores. Al entrar, un olor a papel antiguo y madera la envolvió, despertando recuerdos de su infancia. La bibliotecaria, una mujer menuda con gafas redondas y una coleta gris, la saludó con una sonrisa tímida. «Buenos días, Marina». «¿Otra vez buscando respuestas?», dijo con un guiño. «Sí, Clara. Siento que hay algo aquí, algo que no termina de encajar», respondió Marina, tomando asiento junto a una mesa llena de mapas y documentos. Durante horas, revisó archivos, noticias antiguas y fotografías en blanco y negro que mostraban el pueblo en tiempos pasados. Descubrió relatos sobre desapariciones misteriosas en los alrededores del río Tietar, sobre voces que se escuchaban en la noche y sombras que parecían acechar a los habitantes. Clara la observaba con creciente preocupación. «No es la primera vez que alguien siente que el río guarda secretos», murmuró. «Pero esas historias se cuentan en susurros, para no despertar fantasmas». Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no podía detenerse. Su vida había cambiado demasiado rápido, y necesitaba entender qué estaba pasando. Al salir de la biblioteca, el sol ya calentaba con fuerza, y el pueblo parecía despertar con su rutina habitual. Pero Marina sabía que algo estaba a punto de romperse. Al volver a casa encontró a Álvaro en el jardín, sentado en el columpio, con la mirada perdida en el horizonte. Llevaba una camiseta blanca que resaltaba sus hombros y unos pantalones cortos vaqueros gastados. Su expresión era seria, casi adulta, y a pesar del calor, sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas. «¿Has dormido bien?», preguntó Marina, intentando sonar casual. «No mucho», respondió él, bajando la vista. Anoche no podía dejar de pensar en todo lo que pasó. Ella se sentó a su lado, tocando suavemente su mano. En ese gesto había una mezcla de consuelo y una tensión que ninguno de los dos podía ignorar. «Vamos a enfrentar esto juntos, Álvaro», dijo ella con firmeza. «No estás solo», él asintió, pero en su mirada había algo más, una sombra de duda, de miedo y también de deseo reprimido que ambos sentían, pero que ninguno se atrevía a nombrar. Esa noche, mientras Diego llegaba tarde y callado, Marina se quedó despierta, mirando el techo de su habitación. El silencio de la casa era pesado, como si ocultara secretos que amenazaban con estallar. Afuera, el viento movía las ramas de los árboles, y en la distancia, el rumor del río parecía susurrar una advertencia. De repente, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Marina dudó, pero contestó.
¿quién habla?, preguntó con voz temblorosa. Del otro lado, una voz grave y pausada respondió: Marina, hay cosas que no puedes imaginar. El río es solo el comienzo. Antes de que pudiera preguntar más, la llamada se cortó. En la pantalla, solo quedaba el eco de esa advertencia. Marina apretó el teléfono contra el pecho, sintiendo como una mezcla de miedo y curiosidad la invadía. ¿Qué secretos esconderá el río Tietar?, pensó mientras la noche se espesaba a su alrededor, prometiendo que lo que estaba por venir cambiaría para siempre su destino y el de aquellos a quienes amaba. Las primeras luces del alba apenas acariciaban el tejado de la casa de Marina cuando un golpe seco en la ventana la despertó sobresaltada. La brisa fresca movía las cortinas blancas de lino, y afuera, entre las sombras, una figura se deslizaba con cautela. Marina, envuelta en un camisón de seda color marfil que resaltaba la delicadeza de sus hombros y el contorno de su cuello, se acercó lentamente a la ventana. Sus ojos, aún empañados por el sueño, buscaron entre la penumbra y encontraron a Álvaro, con la chaqueta sobre los hombros y la mirada intensa, casi desesperada. ¿Qué haces aquí tan temprano?, susurró ella, abriendo un poco la ventana. Él no respondió de inmediato, pero sus ojos hablaban por sí solos. Finalmente, dijo con voz queda, no podía esperar más. Necesito hablar contigo, Marina. Hay algo que no puedo ocultar. Ella asintió, haciendo un gesto para que entrara. Álvaro cruzó el umbral y, mientras cerraba la puerta tras de sí, sus manos temblaban ligeramente. Marina lo observó con una mezcla de ternura y preocupación. Su camiseta blanca y sus pantalones oscuros contrastaban con la piel morena que el tenue resplandor de la luna apenas iluminaba. ¿Qué sucede?, preguntó ella, acercándose y rozando su brazo con suavidad. Anoche recibí una carta, comenzó él, sacando un sobre arrugado del bolsillo. Alguien sabe lo que pasa, lo que sentimos. Y no están dispuestos a dejar que siga así. Marina tomó la carta con manos temblorosas y leyó en voz baja. Si quieres descubrir la verdad sobre el río Tietar y lo que él oculta, ven esta noche a la vieja fábrica abandonada. Pero ten cuidado, no todos quieren que la verdad salga a la luz. ¿Quién te la dio?, preguntó, mirando a Álvaro con ojos entrecerrados. Un desconocido. Me la entregó al salir del instituto. Me advirtió que no lo cuente a nadie. Un escalofrío recorrió la espalda de Marina. La vieja fábrica, situada a las afueras del pueblo, era un lugar que todos evitaban. Sus paredes cubiertas de grafitis y ventanas rotas daban una sensación de abandono y peligro. Se decía que allí ocurrían cosas extrañas, y nadie se atrevía a acercarse de noche. Esto es más grande de lo que pensábamos, murmuró ella, apretando la carta contra el pecho. Pero si queremos respuestas, tendremos que ir. Álvaro asintió, y juntos comenzaron a prepararse. Marina eligió un vestido negro ajustado que llegaba justo por encima de las rodillas, con un escote discreto que dejaba entrever la curva de sus clavículas y un delicado collar de plata. Sus tacones, aunque modestos, resonaban con firmeza en el suelo al caminar. Álvaro optó por una chaqueta ligera y pantalones oscuros, intentando parecer más seguro de lo que realmente estaba. Al salir de casa, el aire nocturno los envolvió con un frío sutil, y las sombras de los árboles parecían susurrar secretos que nadie osaba escuchar. Caminaron en silencio hacia la fábrica, cada paso aumentando la tensión entre ellos, mientras la luna llena iluminaba su camino. Al llegar, la puerta principal estaba entreabierta, chirriando con el viento. Marina sintió como su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y excitación que le hacía cosquillas en la piel. Álvaro tomó su mano, y ese contacto breve encendió una chispa, una promesa silenciosa de que no estaban solos. Dentro, el eco de sus pasos resonaba entre los muros desnudos. De repente, una voz profunda y misteriosa emergió de la oscuridad. Sabía que vendríais. La verdad está más cerca de lo que imagináis, pero cuidado, no todos quieren que se revele. Una luz parpadeante iluminó la figura de un hombre encapuchado, cuyo rostro permanecía oculto. Marina y Álvaro intercambiaron miradas, sabiendo que aquella noche marcaría el comienzo de una historia que pondría a prueba los límites de su valor, su deseo y los secretos que el río Tietar guardaba celosamente. En ese instante, un ruido metálico retumbó en la oscuridad, y la puerta se cerró de golpe tras ellos. La oscuridad los envolvió, y el misterio apenas comenzaba. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué secretos ocultaba la fábrica y el río? Y, sobre todo,
¿Qué caminos prohibidos estaban dispuestos a recorrer Marina y Álvaro en busca de la verdad? La oscuridad en la vieja fábrica era casi tangible, rota solo por la débil luz que emanaba del farol que el hombre encapuchado sostenía frente a sí. Marina sintió como un escalofrío le recorría la espalda, no solo por el frío, sino por la incertidumbre que se cernía en aquel lugar olvidado. Su vestido negro se ceñía a su figura, dejando entrever la suavidad de su piel bajo la fina tela, mientras sus tacones resonaban contra el suelo de cemento agrietado con un ritmo nervioso. Álvaro, a su lado, mostraba una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Sus manos, a pesar de estar en los bolsillos, no dejaban de temblar. «No os asustéis», dijo la voz grave del desconocido. «Lo que vais a descubrir os cambiará para siempre, pero también os liberará». Con un gesto lento, el hombre apartó la capucha, revelando un rostro surcado por cicatrices y una mirada intensa, llena de secretos y advertencias. Se presentó como Julián, un antiguo habitante del pueblo que llevaba años investigando las leyendas y misterios que rodeaban al río Tietar y a la fábrica. «Hace décadas, aquí ocurrió algo terrible», comenzó Julián. «Algo que muchos prefieren olvidar. Pero el río no olvida, y tampoco la tierra que lo rodea». Marina se acercó, atraída por la mezcla de peligro y verdad que emanaba Julián. Su voz era hipnótica, y en sus ojos, ocultos tras unas gafas oscuras, brillaba una historia que clamaba por ser contada. «Dicen que en las profundidades del río hay un secreto, un pacto antiguo que se selló con sangre», continuó. «Y desde entonces, quienes lo conocen han pagado un precio muy alto». Álvaro frunció el ceño, intentando procesar cada palabra. Marina, por su parte, sentía como la tensión entre ellos crecía, un fuego silencioso que amenazaba con prender cualquier chispa. Sus miradas se cruzaron, cargadas de una mezcla de miedo y deseo que ambos intentaban reprimir. «¿Y qué tiene que ver esto con nosotros?», preguntó Marina, con voz firme. Julián sonrió con tristeza. «Vosotros sois parte de esa historia, aunque aún no lo sepáis. Y ahora, el pasado está a punto de alcanzaros». De repente, un sonido metálico resonó en la oscuridad. Unas sombras se movieron entre las paredes, y la puerta por la que habían entrado se cerró con un estrépito, dejándolos atrapados. «Parece que no estáis solos», musitó Julián, mientras sus ojos se fijaban en un punto lejano. Marina sintió la mano de Álvaro apretando la suya con fuerza, un contacto que despertó una ola de emociones contenidas. Sabía que, juntos, tendrían que enfrentarse no solo a los secretos del río, sino también a sus propios demonios. En ese momento, una luz tenue se encendió al fondo del pasillo, revelando una figura que avanzaba lentamente, con pasos seguros y una sonrisa enigmática. «Bienvenidos al comienzo del verdadero juego», dijo aquella voz, mientras la sombra se acercaba. «Aquí no hay reglas, solo consecuencias», y así, en la penumbra de la fábrica abandonada, Marina y Álvaro se adentraron en un misterio que los arrastraría hacia un abismo de secretos, pasiones prohibidas y verdades que podrían destruirlo todo, o salvarlos. ¿Quién era la misteriosa figura? ¿Qué secretos guardaba el río Tietar? Y, sobre todo, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar Marina y Álvaro para descubrir la verdad oculta bajo la superficie?